Ñandi Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Todos los días que nos encontramos para hacer nuestra catequesis. Ahora, queridos niños, que no podemos ir a nuestras iglesias, a nuestras capillas, que estamos un poco reducidos. Importante que sigamos, que aprendamos con Jesús, que sepamos lo que Dios nos quiere enseñar. Y tenemos que aprender, niños, hay que saber. Hay que dar razones de nuestra fe, nos dice la Biblia, nos dice la palabra de Dios. San Pedro, cuando escribe a los primeros cristianos, les dice: ustedes tienen que conocer, tienen que aprender verdaderamente su propia fe, porque tienen que ser fuertes desde Dios. Bueno, hoy nos acompañan nuestros amiguitos que vienen a ayudarnos para que todos juntos aprendamos con Jesús. ¿Cómo te llamas vos? Yo me llamo Lucas Mora. Soy de CETEC, de la escuela CETEC, estoy en 7º grado y tengo 12 años. Muy bien, entonces Lucas, que ya es muy conocido con nosotros, que viene a ayudarnos siempre para aprender algo con Jesús. ¿Y quién es la otra que nos acompaña también siempre y está con nosotros? Yo me llamo Melissa Ayala, tengo 12 años, estoy en el Colegio Virgen del Rosario en el 7º grado. Muy bien, entonces Melissa, que también siempre nos acompaña durante esta semana, durante estos días, para que hagamos nuestro programa, pero este programa que es de ustedes, queridos niños. No se olviden que nosotros les invitamos a ustedes, a todos los niños que quieran venir aquí con nosotros para poder, ¿qué cosa? ¿Cómo se llama nuestro programa? Aprendiendo con Jesús. Es decir, aprender con Jesús. Y vamos a comenzar ya hoy, que vamos a ver ¿cuáles son? ¿Qué cosa? ¿Cuál es nuestro programa del día de hoy? ¿Cuál es nuestro tema? Frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo. Vamos a ver entonces los 12 frutos del Espíritu Santo que nosotros como cristianos tenemos que poner en práctica. Niños, tengan su cuadernito, anoten, porque vamos a anotar 12 frutos del Espíritu Santo. Pero para eso vamos a comenzar escuchando desde la Biblia la palabra de Dios. Por el contrario, el fruto del Espíritu es amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y temperancia. Frente a estas cosas, la ley está de más. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchamos así la palabra de Dios que nos habla de estos frutos del Espíritu Santo, los frutos que trae nuestra vida, queridos niños, y sobre todo aquellos frutos que se tienen que ver. Por eso son los frutos, cómo llegamos a dar lo mejor de nosotros mismos para hacer el bien también en casa, hacer el bien con los compañeritos, hacer el bien en todas partes. Volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos.
Muchas gracias por tu aporte. Creo, Jesús, que estás en el sagrario, muy cerquita de mí, en la iglesia de mi barrio. Gracias, buen Jesús, por haberte quedado con nosotros para siempre, a vivir a nuestro lado. Rezamos a Jesús en el sagrario. Hola amigos, vamos a hacer un rato de oración frente a Jesús sacramentado. Eso es, os voy a ayudar a rezar. Es muy fácil. Podemos empezar haciendo el signo de la cruz con agua bendita. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Sor Lucía, Dime, Enrique. si Jesús está presente en el sagrario, ¿dónde está el Espíritu Santo? Verás, donde está Jesús, el Padre y el Espíritu Santo están presentes también. ¡Guau! Entonces es como si del sagrario saliera fuego. ¿O viento? ¿Por qué decís eso? Es que hemos viajado con la imaginación hasta Jerusalén para ver la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Sí, y había fuego sobre sus cabezas. Bueno, eso fue el descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Fue un momento muy importante, pero aquí no hay fuego ni viento. ¡Vaya! Veréis, el Espíritu Santo es el mismo Dios que viene a nosotros y nos da fuerzas. Es la gracia de Dios, ¿verdad? Exacto, es Dios que llena nuestra alma. ¡Wow! Jesús, te pido que me llenes del Espíritu Santo para poder enfrentarme a Mark y sus amigos con las palabras exactas. Eso está muy bien. ¿Queréis aprender una oración muy sencilla para pedir la venida del Espíritu Santo? Pues vamos allá. Vosotros en casa también podéis rezarla. Solo tenéis que leer las palabras que aparecen en la pantalla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Juntamos las manos y decimos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Fuego, eso me gusta. ¿Veis? Igual que en Jerusalén. Bueno, no es un fuego real. El fuego simboliza la fuerza que Dios nos da. Seguimos. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿La faz de la tierra? Eso he dicho. Verás, el Espíritu Santo es tan fuerte y tan importante que nos impulsa a cambiar el mundo para mejorarlo y que todas las personas conozcan el amor de Dios. Nuestra madre la Iglesia desde siempre nos enseña el camino hacia el cielo, porque esa es nuestra meta. Todos los santos, todas las costumbres son un gran tesoro que lo guarda la Iglesia. Nuestra fe católica. ¿Qué tal, chicos? Hola, Padre Luis. Hemos viajado con la imaginación hasta la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Sí, y hemos visto unas llamas de fuego sobre sus cabezas. Ha sido alucinante. Eso está muy bien. Yo también me he imaginado esa escena muchas veces. ¿Sabéis? El Espíritu Santo es muy importante en la vida de los católicos. Sí, es como si te bebieras una lata de Superpower. Bueno, pero recuerda que el Espíritu Santo es energía para el alma. Veréis, la fuerza del Espíritu Santo para fortalecernos y hacernos soldados de Cristo y de nuestra fe es tan importante que recibimos esta gracia en un sacramento. ¿En serio? Sí, es el sacramento de la confirmación. Vaya, pues no me suena. Se suele recibir cuando se es un poquito mayor, aunque algunas iglesias orientales dan este sacramento a los bebés. Ah, por eso no me suena. Mi prima fue confirmada el año pasado. El sacramento lo ofició el obispo. Claro, la confirmación es un sacramento tan importante que el óleo sagrado que se usa es bendecido por el obispo. ¡Guau! La palabra confirmación viene del latín confirmatio y significa fortalecimiento. ¿Ves? ¿Qué te dije? Es la superfuerza para el alma. Al principio, este sacramento se administraba a personas mayores que acababan de bautizarse. ¿Se bautizaban y recibían la confirmación a la vez? Así es, esa era la costumbre.
La Biblia nos cuenta cómo los apóstoles bautizaban a la gente y les imponían las manos. Y luego esa gente salía a hablar de Jesús sin miedo. Pues sí, se les quitaba el miedo y salían por todo el país hablando de Jesús. A mi prima también le impuso las manos el obispo y le ungió. Cuando nos confirmamos, nos convertimos en soldados de Dios y defensores de nuestra fe. ¿Nos aparece un casco y un traje de camuflaje? Bueno, es una armadura espiritual. Nuestra alma se hace más fuerte y madura en la gracia de Dios. Soldados de Dios, eso mola. Sí, nos comprometemos a vivir nuestra fe católica y a anunciar a nuestros amigos que Jesús nos ha redimido. Es la buena noticia del Evangelio. ¡Guau! ¡Soldados de Dios! Tío, no alucines tanto. Renovamos las mismas promesas del bautismo. Pero ya hicimos esas promesas cuando nos bautizaron. Cierto, pero éramos unos bebés y no pudimos prometer nada. Nuestros padrinos lo hicieron por nosotros. Pero en la confirmación ya somos adultos y podemos hacer las promesas nosotros mismos. La confirmación perfecciona nuestro bautismo, lo completa. Cuando el obispo nos unge, el Espíritu Santo inunda nuestras almas, nos da fuerza y energía para ser soldados de Dios, es decir, buenos católicos y buenos apóstoles. Un momento, ¿ha dicho apóstoles? Eso he dicho. ¿La confirmación nos hace apóstoles? Sí, nos comprometemos a defender la Iglesia y a llevar el amor de Dios a todas las personas, empezando por las que tenemos más cerca. Eso, tío, puedes empezar por Mark y sus amigos. Calla, no quiero encontrarme con ellos. Bueno, Joseph, no será para tanto. Puedes pedir al Espíritu Santo que te ayude a encontrar las palabras adecuadas para hablar con ellos. Vale, así lo haré. Al final del programa nos paramos a pensar lo que aprendimos hoy y cómo mejorar. Con tu ayuda y tu cariño, nosotros vamos a vivir caminando con María y acudiendo siempre a ti. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Tenemos Jesús. que aprender siempre con Jesús y decíamos que vamos a ver cuáles son estos frutos, ¿verdad? Los frutos de los dones ciertamente del Espíritu Santo. ¿Cuántos son entonces los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida? Son 12. ¿Cuál es el primero, querido Lucas? La caridad. La caridad. Entonces, queridos niños, aquí está el primer fruto. ¿Cómo nosotros sabemos que le amamos a Dios y cómo nosotros sabemos que somos buenos cristianos? Cuando también nosotros somos capaces de ser caritativos. Es decir, eso significa la caridad, queridos niños. Cuando somos entonces personas que se dan cuenta que los otros necesitan. Melissa,
¿Cuál es el segundo fruto del Espíritu Santo? El segundo fruto es el gozo espiritual. El gozo espiritual, así como la caridad, es decir, que amamos y ayudamos a los demás. Ahora viene el segundo, tenemos que sentir el gozo espiritual. ¿Qué significa entonces, queridos niños, gozar? Justamente significa que tenemos que sentirnos alegres. Solamente el que tiene a Jesús en su corazoncito, solamente el que tiene a Dios en su corazoncito, es capaz de ser una persona alegre. El gozo espiritual, la alegría espiritual, queridos niños. Muy bien, vamos, Lucas, al tercer fruto del Espíritu Santo. Este es el fruto de la paz. El fruto de la paz. Muy bien. Cuando nosotros tenemos mucha paz, queridos niños, cuando hacemos bien las cosas. Eso significa entonces tenés una paz, tenés una serenidad, tenés entonces ese agua, decimos nosotros, queridos niños, en nuestro dulce idioma guaraní. Repitan un poco, ¿qué es lo que tenemos? El agua. Quiero escucharle más fuerte. ¿Qué tenemos? Agua. Eso quiere decir la paz en el corazón, queridos niños. Así como somos caritativos, así como tenemos ese gozo espiritual, ahora tenemos el agua, es decir, la paz en el corazón. ¿Cuál es el cuarto fruto del Espíritu Santo, querida Melissa? El cuarto fruto es la paciencia. La paciencia. ¿Y vos tenés paciencia? ¿Vos tenés hermanito, Melissa? No, pero de todas maneras no tengo. ¿No tenés paciencia? Ay, te estás confesando en la cámara, en la televisión. ¿Y qué te pide entonces, querida Melissa, Dios? ¿Cómo tenés que ser? Dice, ¿cuál es el fruto de los dones del Espíritu Santo? Debo ser paciente. Muy bien, tenemos que ser pacientes, queridos niños. No ser nerviosos, no quedarnos así, que todo queremos así, que pataleamos, que lloramos. No, queridos niños, hay que tener mucha paz, dijimos recién, como fruto del Espíritu Santo. Y sobre todo ser pacientes, saber escuchar. Yo algunas veces a los niños les llamo y les digo, y cuando vení un poco aquí, vamos a hablar un poco. No, pero yo no quiero patalear. No. Vamos a ser pacientes, vamos a esperar, vamos a tranquilizarnos, vamos a hacer bien las cosas. Muy bien, vamos al siguiente. ¿Cuál es, Lucas? El siguiente fruto del Espíritu Santo. La longanimidad. La longanimidad. ¿Qué significa? Es una palabra un poco difícil. La longanimidad quiere decir que tenés un corazón querido, un corazón puro, que ama, un corazón puro. Muy bien. Es entonces esa la longanimidad. Nosotros algunas veces decimos, este niño es tan sencillo, este niño es de un corazón tan abierto. Ese es una persona entonces que tiene la longanimidad. Repitan un poco conmigo, ¿qué es lo que tiene en el corazón? La longanimidad. Longanimidad. Escriban bien, queridos niños, porque eso es muy importante. En síntesis, quiere decir ser buenos, tener un corazón sencillo, tener ese corazón, ¿verdad?, de la pureza, decía recién Melissa, ¿verdad? Ese corazón entonces de esa inocencia del corazón. Pero eso, queridos niños, es fruto ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces quiere decir que es Dios el que trabaja en nuestro corazón. Cuando nosotros no somos buenos, cuando nosotros nos peleamos, cuando nosotros estamos ahí inquietos y queremos hacer cosas malas, quiere decir que no tenemos la longanimidad, queridos niños. Bueno, en este bloque vamos a ver un último. ¿Cuál es el siguiente fruto, Melissa, del Espíritu Santo? El sexto fruto es la benignidad. La benignidad. Entonces, queridos niños, esto significa la mansedumbre, la dulzura. Ese es un niño que es verdaderamente benigno, ¿verdad? La benignidad es una palabrita un poco difícil, ¿verdad, queridos niños? Pero tenemos que aprender la benignidad. Repiten conmigo, ¿cómo se dice? La benignidad. Benignidad. Entonces, la dulzura, la mansedumbre, la paciencia, el amor, entonces, que nosotros tenemos hacia los demás. Bueno, queridos niños, vamos a volver enseguida para conocer más cuáles son los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuánto dijimos, Lucas, que eran estos frutos del Espíritu Santo? Son 12. Son 12. Hasta ahora ya hemos conocido. ¿Cuánto, Melissa? 6. Estamos a la mitad. Volvemos enseguida con más Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe,
ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos niños, estamos volviendo con Aprendiendo con Jesús. Y hoy estamos siempre con Lucas y con Melissa, que nos acompañan y nos ayudan a reflexionar. Hoy hablamos sobre los frutos del Espíritu Santo. Y decíamos que son ¿cuántos? 12. 12. Y hasta ahora ya vimos 6 primeros frutos del Espíritu Santo. Y vamos un poco, ¿cuál sería el séptimo? Sería el fruto de la bondad. El fruto de la bondad. Qué lindo esto, queridos niños. ¿Se dan cuenta cómo la fuerza del Espíritu Santo nos hace chicos buenos? Eso quiere decir la bondad, chicos buenos, chicos que están abiertos siempre y que quieren escuchar y que quieren obedecer y que son obedientes. Esa es la bondad, queridos niños. Y eso se tiene que ver ¿dónde? En nuestra propia carita, en nuestro rostro, que somos chicos buenos, que somos chicos sencillos, que estamos siempre disponibles y obedientes a lo que papá y mamá nos están pidiendo. La maestra nos está pidiendo y todos los que nos necesitan. Muy bien, esa es la bondad como fruto de los dones del Espíritu. Melissa, ¿cuál es el siguiente fruto del Espíritu Santo? El octavo fruto es la mansedumbre. La mansedumbre, que nosotros ya fuimos viendo también. La benignidad decíamos hace rato y también hablábamos entonces un poco de la mansedumbre. Hay muchas palabritas que van definiendo esta bondad, que van definiendo entonces que nosotros somos personas mansas, somos personas siempre atentas. El manso es aquel que quiere escuchar y no se quiere revelar por revelarse simplemente, sino que mira a los ojos, mira al otro que necesita y es una persona que así, mansamente, por eso es mansedumbre, ¿verdad? Sabe escuchar a esa otra persona. A pesar de que la otra persona muchas veces por ahí puede estar un poco nerviosa, sin embargo somos mansos y le miramos dulcemente a los ojos y eso nos ayuda a todos, ¿verdad? Para ser mucho mejor con los demás. Esa es entonces la mansedumbre. Y vamos al siguiente. ¿Cuál es el otro fruto del Espíritu Santo? El siguiente fruto del Espíritu Santo es el fruto de la fe. El fruto de la fe. Queridos niños, siempre tenemos que explicar y anoten ustedes. Espero que ustedes anoten. Y si por ahí no anotaron todo, no se preocupen porque todos nuestros programas están ¿dónde? ¿Dónde está, Melissa? Todos nuestros programas también y después uno puede volver a ver en YouTube. En YouTube. ¿Y también YouTube dónde? Y en Facebook. En Facebook también. Y también vamos a tener enseguida en Instagram y en todos. Entonces, queridos niños, para que podamos ver y podamos conocer siempre más sobre nuestra fe desde nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y Lucas recién nos dijo, ¿qué nos dijo? ¿Cuál era el último entonces que dijimos recién? La fe. La fe. La fe quiere decir, queridos niños, en una palabra hebrea significa amén. ¿Cómo se dice en hebreo entonces la fe? Amén. Amén. Quiere decir adherirse a Jesús. Quiere decir creer en Jesús. Eso significa amén. Yo creo, yo me adhiero, yo me abrazo a Jesús.
todas las cosas que vamos aprendiendo entonces es para abrazarse más a Jesús, para quererle más a Jesús. Ese es el don de la fe, queridos niños, y hay que pedirle al Señor que nos ayude. Yo les voy a explicar, hay un signo muy interesante que es la velita, que se prende, ¿verdad? La velita, la llama. Ese es el signo de la fe. ¿Por qué, queridos niños? Porque algunas veces nosotros también muy fácilmente podemos perder nuestra fe. Si yo tengo una velita y si soplo así, ¿qué va a pasar, Melissa? Si soplo así, Se pierde la fe. claro, se apaga esa velita y entonces quiere decir que se está perdiendo la fe. Entonces, queridos niños, hay que pedir ese fruto del Espíritu de Dios. La fe quiere decir adherirse, creo, le amo a Jesús. ¿Cuál es el siguiente fruto del Espíritu Santo, niña? El siguiente fruto es la modestia. La modestia. Tenemos que ser entonces personas muy sencillas, no ser personas altaneras. Yo soy el que sé todo, yo soy luego el que tiene todo, yo soy entonces un yeyapo, decimos. ¿Cómo se dice eso? Yeyapo. Un yeyapo. Qué linda esa palabra en guaraní, yeyapo. Yo mismo me estoy creando a mí mismo. Yo mismo me hago. Decimos luego nosotros eso en nuestro castellano paraguayo. Oye, yapo y te digo, vea, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace ese? ¿Cómo se hace? Te araña en paraguayo y te, ¿verdad? Esa es entonces la persona que no es modesta. Esa es la persona que no es sencilla. Esa es la persona que quiere ser altanera. Bueno, queridos niños, vamos a aprender los siguientes frutos del Espíritu Santo. ¿Qué viene después, Lucas? El fruto de la continencia. El fruto de la continencia. Y esto es importante también, queridos niños, saber entonces dominar nuestras pasiones, saber dominarnos a nosotros mismos, no dejarnos llevar entonces por las cosas externas, por las tentaciones. Tenemos que ser continentes, ¿verdad? O sea, tenemos que ser fuertes, es como la fortaleza, decíamos, uno de los dones del Espíritu Santo. ¿Cuál es el siguiente, Melissa? El siguiente fruto es la castidad. La castidad. Aquí también, y desde chicos tenemos que aprender a respetar nuestro cuerpo y a respetar también el cuerpo de los demás. Y eso, queridos niños, solamente lo vamos haciendo cuando nosotros también aprendemos a tener esa continencia en nuestra vida, cuando nosotros comenzamos a mirar a los otros compañeritos con buenos ojos, cuando nos ayudamos y entendemos que nuestro cuerpo es el templo de Dios, es el templo del Espíritu Santo. Y por eso nos está diciendo, hay que ser puros, hay que ser castos, nos dice, queridos niños. Estos son todos los dones del Espíritu de Dios, son los frutos del Espíritu que tenemos en nuestra vida. Queridos niños, vamos terminando nuestro programa por el día de hoy. Vamos a escucharle a Lucas a ver qué mensaje nos deja hoy y también a Melissa qué mensaje hoy nos dejan ellos. Y el mensaje que yo les doy acá a la gente es que pongamos en práctica los frutos que nos da el Espíritu Santo. Y de paso le quiero mandar un saludo a mi abuela Natividad y otro saludo a mi otra abuela Marcelina. Muy bien. Entonces, todos estos saluditos que van para nuestra familia, para las abuelitas que nos ayudan siempre a ser buenos niños, a ser buenos nietos, a ser buenos cristianos. Y vos, Melissa, ¿a quién le querés mandar saludito? A mis familiares y a mis padres. Bueno, entonces los saludos para ellos. ¿Y querés dejar algún mensaje también para tus compañeritos después de haber reflexionado sobre los frutos del Espíritu Santo? No solo a mis compañeros, sino a los que están viendo el programa. ¿Y qué le querés decir? Que traten de no salir de su casa para evitar que más personas se contagien. Bueno, un mensaje especial entonces sobre la cuestión del coronavirus, del COVID-19. Tenemos que estar atentos. Muy bien, porque eso es también fruto del Espíritu Santo, el saber respetar las leyes, el saber respetarnos entre nosotros, el amarnos, porque si yo no le amo a alguien, le voy a contagiar una enfermedad. Muy bien, queridos niños, nos despedimos, hacemos nuestro chaucito. Adiós. Y hasta mañana en nuestro programa Aprendiendo con Jesús.